Después de visitar Dubrovnik, Split y el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, que pueden ver en los videos anteriores de esta serie, pusimos rumbo al último destino de Croacia, Zagreb, su capital, a unos 150 kilómetros del Parque Nacional, y en unas 2 horas llegamos. Zagreb es la capital de Croacia, pero no parece una gran capital. Es tranquila, ordenada y es una ciudad donde todavía se puede caminar sin apuro. La parte vieja está sobre 2 cerros, uno se llama Kaptol y el otro Gradec. Eran pueblos separados, pero con el tiempo se unieron. Hoy forman el centro histórico con calles empedradas, iglesias y miradores que valen la pena. El corazón de la ciudad es la plaza Ban Jelačić, donde pasan los eventos más importantes. Sería como nuestro obelisco o nuestra Plaza de Mayo para los argentinos. Desde ahí sale el funicular más corto del mundo, que en menos de 1 minuto te deja en la parte alta. Es tan corto que muchos suben caminando. Arriba está la catedral, que se ve desde todos lados. Fue dañada varias veces por terremotos, pero siempre la reconstruyeron. Es uno de los símbolos de Zagreb. Muy cerca está el mercado Dolac, lleno de puestos de frutas, verduras, quesos y flores. Es el típico lugar donde ves cómo vive la gente de la ciudad. Y si querés algo distinto, hay un museo muy original, el Museo de las Relaciones Rotas. La gente deja cosas que representan historias de amor que no funcionaron. Raro, pero interesante. Zagreb se puede recorrer a pie o en tranvía. Desde hace poco usan el euro y los precios son bastante razonables. Lo mejor es venir en primavera o a fines del verano, cuando el clima es ideal y hay menos turistas. Zagreb no tiene grandes monumentos ni playas, pero tiene algo especial. Es una ciudad con historia, con vida y con ese encanto simple que hace que te sientas cómodo desde el primer día. Soy Gustavo, hoy vamos a recorrer juntos una parte del centro de Zagreb, la capital de Croacia. Tenemos un par de horas, así que vamos a mostrar lo más importante del centro histórico. Vamos juntos con Ana y con Nacho. Ahora vamos hacia la plaza Ban Jelačić, que es la plaza principal. De esta fuente nació el nombre de Zagreb. La leyenda cuenta que un caballero le pidió a una joven llamada Manda que sacara agua del pozo. Le dijo Zagrabi Manda, que en croata quiere decir saca agua, Manda, y de ahí surgió el nombre de la ciudad. Esta es la plaza principal de la ciudad, se llama Ban Jelačić y conmemora a un héroe del país del siglo XIX. Es el lugar más importante de la ciudad y probablemente del país. Hay mucho contraste entre una ciudad antigua y una ciudad nueva, y la mejor expresión es este mix de tranvías muy antiguos y muy modernos. Bueno, ahora vamos a subir estas escaleras y vamos a llegar al mercado Dolac, que es famoso por sus sombrillas rojas y puestos de frutas, quesos y flores. El mercado funciona desde 1930
y es conocido como si fuera la despensa de la ciudad. Abre todas las mañanas y se mezclan aromas y colores de cocina croata. Vamos a conocerlo un poco. El mercado está justo detrás de la plaza principal. Es el típico lugar donde se mezcla todo. Hay todo tipo de comidas, frutas, verduras, carnes, pescados. Hay también un sector donde hay flores y hay plantas. Acá vienen a comprar de todos los locales. Los puestos están al aire libre y se reconocen muy fácil por los paraguas rojos, que son uno de los símbolos de la ciudad. En la parte de abajo está el mercado cubierto con carnes, pescados y productos caseros, todos frescos y de productores que vienen de los alrededores de Zagreb. En la entrada vas a ver una estatua de una vendedora con una canasta que representa a las mujeres que llegaban temprano desde el campo para vender sus productos. El mercado Dolak abre todos los días, pero si querés verlo en su mejor momento, lo ideal es venir a la mañana, entre las 8 y las 11. Es cuando hay más movimiento y la gente del lugar todavía no se fue a trabajar. Es una parte viva de la ciudad donde se siente el pulso de Zagreb. Arriba de las escaleras está la parte del mercado que vende frutas, verduras, y en esta parte de abajo, más cerca de la plaza, está este sector que vende flores. Bienvenidos. La catedral de Zagreb es enorme, enorme. Está en refacciones y no se puede entrar. Bueno, me sacas también nosotros. Idealmente acá que se vea esto y el fondo con el... Si no querés que también salgan. Del otro lado de la plaza Ban Jelačić empieza la zona más comercial de Zagreb. Son calles peatonales llenas de tiendas, cafeterías y heladerías. Siempre hay movimiento. La más conocida es Ilika, una de las avenidas más largas de la ciudad, que mezcla locales de marcas internacionales con negocios tradicionales y panaderías de toda la vida. Es el lugar ideal para caminar sin rumbo, mirar vidrieras o sentarse a tomar un café y ver pasar a la gente. A pocas cuadras, bajando hacia el sur, está el parque Zrinjevac, uno de los más lindos del centro. Es un oasis verde en medio del ruido.
con fuentes, flores y un pequeño gazebo donde suelen tocar bandas en verano. Los edificios que la rodean tienen esa arquitectura elegante de la época del Imperio Austrohúngaro, y por eso muchos la llaman una mini Viena en Zagreb. Es de esos lugares donde la ciudad baja el ritmo, ideal para descansar un rato, mirar el reloj meteorológico del siglo XIX o simplemente sentarse bajo los plátanos y disfrutar del ambiente. Bueno, así terminamos esta brevísima caminata por el centro de Zagreb. Si les gustó el video, no dejen de suscribirse al canal y darle like. Y nos vemos en la próxima, que hay más videos.